Hoy vamos a hablar de uno de los movimientos políticos que más ha dado que hablar desde la Revolución Industrial hasta el mismísimo presente. Una idea de sociedad que nunca se ha conseguido implantar durante un periodo de tiempo relevante a gran escala. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar del anarquismo. Lo primero de todo vamos a ver qué es el anarquismo. Definiciones de anarquismo podemos encontrar varias, pero básicamente el anarquismo es un pensamiento político que defiende la abolición del Estado y de cualquier tipo de autoridad injustificada. Sencillo, ¿no? Bueno, pues no tanto, porque sobre esta idea tan a priori simple surgieron muchas corrientes diferentes que veremos a continuación. Por ello vamos a repasar un poco la historia de cómo surge y cómo el anarquismo consigue expandirse por todo el mundo. Algunos pensadores opinan que las civilizaciones humanas más primitivas estaban regidas por algo parecido al anarquismo. Otros dicen que los primeros en fantasear con el anarquismo fueron los chinos o que las ideas anarquistas surgen de los filósofos de la antigua Grecia. Sin embargo, el anarquismo, tal y como lo entendemos hoy en día, tiene su origen en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, en la Europa de la Revolución Industrial. Sin embargo, el anarquismo no habría existido sin la Revolución Francesa. La Revolución Francesa será la influencia en el espíritu revolucionario y en la abolición de la autoridad mediante la revolución, que implícitamente conllevaba una acción violenta. También en tiempos de la Revolución Francesa se comenzó a hablar del disfrute comunal de los frutos de la tierra. Pierre-Joseph Proudhon fue el primer individuo en denominarse a sí mismo anarquista y básicamente defendía una economía no opresiva donde los individuos intercambiaran el producto de su propio trabajo, en el que el valor del intercambio de los bienes sería determinado por la teoría del valor trabajo, es decir, por la cantidad de trabajo necesario para producir dichos bienes. Las ideas de Proudhon se extendieron con facilidad por algunos lugares industrializados como Francia, Bélgica o Alemania, e incluso a países que todavía apenas tenían industria, como Rusia o España. A la muerte de Proudhon, otro pensador ruso tomará el testigo del liderazgo anarquista. Hablamos del ruso Mikhail Bakunin. Sin embargo, Bakunin le dio una vuelta al anarquismo. Bakunin creía que el hombre era un ser social por naturaleza, por lo que la unidad básica de la sociedad no tenía que ser el individuo, sino la comunidad. Es decir, que una vez se acabase con el sistema, habría que reconstruir la sociedad desde la asociación y la federación de seres humanos. Bakunin ingresó en la Primera Internacional de los Trabajadores, una organización cuyo objetivo era agrupar a los trabajadores de todo el mundo. Allí tendría un gran conflicto con el otro gran pensador revolucionario y padre del socialismo, Karl Marx. De hecho, en la descripción os dejo un enlace al vídeo sobre la historia del comunismo. El caso es que Marx y Bakunin chocaban en un tema fundamental. Mientras que Marx defendía la dictadura del proletariado, Bakunin creía que esa dictadura iba a acabar irremediablemente siendo de una nueva élite sobre el proletariado, por lo que no quedaba más remedio que destruir el Estado. Esto hizo que ambas corrientes, marxismo y anarquismo, se distanciasen hasta que los anarquistas salieron de la organización. A pesar de que las ideas de Bakunin eran las predominantes en el mundo anarquista, hubo otras corrientes individualistas, tanto en Europa como en Estados Unidos, que sin embargo no dejaron un gran legado. Mientras que el colectivismo de Bakunin corrió como la pólvora por España, a la muerte de Bakunin surgió en Europa otro movimiento que iba a eclipsar al colectivismo, el anarcocomunismo. El anarcocomunismo aboga por la abolición del Estado, el capitalismo, el trabajo asalariado y la propiedad privada, y que estaba a favor de una propiedad común de los medios de producción, de la democracia directa y de la propiedad personal. El anarcocomunismo tenía un lema: de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Los anarquistas del siglo XIX se hicieron notar tanto en Estados Unidos como en Europa. En 1871 los obreros se levantaron en París y establecieron en la ciudad un gobierno conocido como la Comuna de París, que duró 60 días y en el que participaron muchos anarquistas. Durante el gobierno de la Comuna de París se promulgaron decretos como la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de guarderías para los hijos de las obreras, la laicidad del Estado, la obligación de las iglesias de acoger las asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales, la remisión de los alquileres impagados y la abolición de los intereses de las deudas. Finalmente, las tropas del gobierno francés aplastaron la revuelta, dejando tras de sí 20.000 muertos. Por su parte, en Estados Unidos tuvo lugar una famosa huelga con clara influencia anarquista por la jornada laboral de 8 horas, el 1 de mayo de 1886. Esta huelga llevó 3 días más tarde a la revuelta de Haymarket y a la muerte de los llamados mártires de Chicago. Desde entonces, el 1 de mayo se celebra como el Día Internacional de los Trabajadores. Esta nueva forma de ligar el anarquismo al movimiento obrero a través del sindicalismo se llamó anarcosindicalismo, que será la forma de anarquismo predominante en el siglo XX.
En España, en 1893, un anarquista atentó en Barcelona contra el general Martínez Campos, autor del pronunciamiento que provocó la restauración de la monarquía borbónica. Y con estas llega el siglo XX, un siglo XX en el que el anarquismo tendrá a España y Rusia como sus principales focos. En 1905 y 1906 se produjeron sendos atentados contra el rey de España, el segundo de ellos el día de la boda de Alfonso XIII en plena calle Mayor de Madrid. En este atentado murieron 30 personas y el rey se salvó, pero fue en Barcelona en 1909 donde todo explotó. La movilización de los reservistas para luchar en la guerra de África creó un gran malestar, ya que se podía pagar para no ir a la guerra, y por eso casi todos los soldados movilizados eran de clase obrera. Esto provocó que los anarquistas agrupados en una federación llamada Solidaridad Obrera hicieran una huelga que desembocó en una auténtica insurrección que se conocerá como la Semana Trágica de 1909, que se cobró cerca de 150 vidas. A raíz de estos hechos, los anarquistas vieron la necesidad de organizarse a nivel nacional y se fundó la Confederación Nacional del Trabajo, más conocida como la CNT, que a pesar de su ilegalización y persecución, llegó a contar en sus momentos más álgidos con al menos 1 millón de afiliados. Pero antes de meternos de lleno con la CNT y sus aventuras, es importante comentar que el anarquismo también llegó a América Latina, especialmente a Argentina, donde la Federación Obrera Regional Argentina, más conocida como FORA, fue la mayor fuerza sindical latinoamericana durante las 3 primeras décadas del siglo XX. Tanto fue así que los obreros llegaron a tomar Buenos Aires en la llamada Semana Trágica de 1919, duramente reprimida por el gobierno. También en México el revolucionario Emiliano Zapata bebió mucho de las tesis anarquistas europeas. En 1905 en Rusia muchos obreros se hicieron anarquistas tras la Revolución Rusa de 1905, la cual fue aplastada con más de 15.000 muertos, pero que sin duda sembró la semilla de la futura Revolución Rusa y de la expansión del anarquismo en el país. Por cierto, de la Revolución Rusa también os dejo un link en la descripción, que tengo otro vídeo hablando de ella. Sin embargo, en el este de Europa, el anarquismo siempre vivió a la sombra del socialismo, salvo en Ucrania. Allí, cuando estalló la Guerra Civil Rusa en 1918, decenas de miles de campesinos ucranianos se unieron al llamado Ejército Negro Anarquista de Néstor Makhno. Durante la Guerra Civil, anarquistas y bolcheviques cooperaron, pero cuando la derrota del Ejército Blanco se hizo evidente, los bolcheviques acabaron con los anarquistas en una sangrienta limpieza llevada a cabo tanto por la Checa como por el Ejército Rojo de Lenin. No obstante, la organización social y económica libertaria, basada en comunas autónomas, fueron dominantes entre el campesinado ucraniano hasta el periodo de colectivización forzosa llevada a cabo por Stalin años después, siendo esta quizás la experiencia anarquista más importante, larga y grande vivida en la historia. Pero volvamos a España, que nos habíamos quedado en que la CNT acababa de ser fundada en 1910. Los principales focos anarquistas en España eran los obreros de zonas industriales como Madrid, Barcelona y Asturias, y también entre los campesinos de varias regiones, especialmente Andalucía, donde la mayor parte de la tierra estaba en manos de unos pocos terratenientes. Muchos anarquistas tomaron parte en la huelga general revolucionaria de 1917, que supuso la caída del gobierno de Eduardo Dato. Sin embargo, la CNT no sería la gran protagonista de una huelga histórica hasta la famosa huelga de la canadiense de 1919. En ella la CNT fue capaz de resistir 44 días de huelga en las que Barcelona estuvo totalmente paralizada, así como el 70% de toda la industria catalana. La huelga de la canadiense fue una de las huelgas más importantes de la historia de España y consiguió mejoras salariales, la readmisión de obreros despedidos, la liberación de miles de detenidos durante el tiempo que duraron los paros y la jornada laboral de 8 horas, convirtiendo a España en el primer país que promulgaba por ley esta reivindicación obrera. Tras la huelga de la canadiense, la popularidad de la CNT creció aún más. Sin embargo, con la llegada al poder en España del dictador Miguel Primo de Rivera en 1923, la CNT se ilegalizó y todas las actividades sindicales tuvieron que ser llevadas en la clandestinidad. Esto no evitó que en 1927 se creara la Federación Anarquista Ibérica, más conocida como FAI, que unía a los anarquistas españoles y portugueses. Sin embargo, en 1930, con Primo de Rivera fuera de juego, la CNT fue legalizada de nuevo, y con la llegada de la Segunda República volvió a ganar mucho peso en la sociedad. La CNT llevó a cabo 3 insurrecciones revolucionarias, todas sofocadas por el gobierno de la Segunda República. La más importante fue la llamada insurrección anarquista de enero del 33, en la que ocurrieron los llamados sucesos de Casas Viejas. Durante estos sucesos, las fuerzas de orden público, al mando del capitán Rojas, provocan una matanza de vecinos de la localidad que se convierte en un gran escándalo político y que desencadenaron la caída del gobierno republicano socialista de Manuel Azaña. Sin embargo, todo eso quedará en nada
comparado con la que se armó en 1934. Es entonces cuando el PSOE y la UGT organizan la Revolución de Octubre de 1934, también conocida como la Revolución de Asturias. Un levantamiento general en el que los anarquistas no participaron en ninguna región de España salvo en Asturias, donde socialistas y anarquistas se unieron para tomar una gran parte de la región. En aquellas zonas donde predominaba el anarquismo, como en Gijón o La Felguera, se puso en práctica el comunismo libertario. El levantamiento fue finalmente reprimido con una dureza extrema, causando más de 2.000 muertos y decenas de miles de detenciones. Cuando estalla la Guerra Civil Española en 1936, la CNT se convirtió en uno de los pilares militares del bando republicano. Al comienzo de la Guerra Civil, los anarquistas controlaban Barcelona, donde todas las grandes industrias pasaron al control de la CNT. En algunos lugares el dinero fue reemplazado por cupones, mientras en Andalucía, donde los anarquistas también se habían hecho fuertes, cada población actuaba bajo su propia responsabilidad, practicando en la mayoría de casos la colectivización agraria. Estas amplias zonas se convirtieron en la otra gran experiencia anarquista mundial, junto con la de los anarquistas ucranianos de la que hablamos antes. La CNT también colaboró con diferentes órganos de gobierno, asumiendo 4 ministerios en el gobierno republicano durante la Guerra Civil, lo que creó grandes contradicciones y disputas internas. Además de eso, la CNT tenía otro gran problema. El comunismo se estaba haciendo muy popular en el bando republicano, gracias a la ayuda recibida por la Unión Soviética. Así que las tensiones se dispararon entre los comunistas, partidarios de un gobierno central fuerte, cuyo objetivo principal fuese ganar la guerra, y los anarquistas, partidarios de hacer la revolución como prioridad absoluta. Tanto fue así que comunistas y anarquistas se acabaron enfrentando a tiros en Barcelona durante las llamadas Jornadas de Mayo del 37. Tras estas jornadas, el anarquismo perdió gran parte de su poder e influencia. A esto se le unió la derrota del bando republicano en la Guerra Civil, lo que hizo que la CNT fuese de nuevo ilegal. Una ilegalidad de la que la CNT apenas se volvió a recuperar. La última gran experiencia anarquista había sido un fracaso y el anarquismo nunca volvió a representar una fuerza de peso en ningún país desarrollado del mundo. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué el anarquismo no ha llegado a triunfar? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte a Memorias de Pez, darle me gusta al vídeo y si te gusta la economía también puedes suscribirte a mi otro canal Memorias de Tiburón. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.